Muy buenas tardes. En este video vamos a analizar la contradicción de tesis 293-2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional. Para ello, vamos a revisar las lecturas de Jaime Cárdenas Gracia, la Suprema Corte de la Nación, así como los videos de Miguel Carbonell y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una contradicción de tesis es un conflicto entre dos o más criterios interpretativos sostenidos por los órganos jurisdiccionales competentes al resolver un mismo punto de derecho. Ahora bien, la argumentación jurídica es un proceso de razonamiento que se utiliza para justificar una conclusión o decisión legal. En este proceso se presentan premisas que se apoyan en fundamentos o pruebas para llegar a una conclusión. La contradicción de tesis 293-2011 se originó por la discrepancia entre dos criterios sostenidos por la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posición jerárquica de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales frente a la Constitución. La primera sala sostuvo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, por lo que forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional. Esto significa que los jueces y tribunales pueden analizar su constitucionalidad y, en caso de encontrar alguna incompatibilidad, pueden invalidar las normas legales que la contraríen. La segunda sala, por su parte, sostuvo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango supralegal, pero infraconstitucional. Esto significa que se encuentran por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. La primera sala fundamentó su postura en los siguientes argumentos. El artículo primero de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El artículo 105 de la Constitución establece que los tribunales federales tienen competencia para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, así como entre estos y entre cualesquiera de sus entidades, con motivo de la aplicación de los tratados internacionales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. La segunda sala fundamentó su postura en los siguientes argumentos. El artículo 133 de la Constitución establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, en los que el Estado se obligue a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en general, son la ley suprema de toda Unión. El artículo primero de la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, el cual
la deposita en los tres poderes de la Unión. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos no es vinculante para los tribunales mexicanos. El ministro Saldívar Lelo de la Rea, quien fue el ponente de la contradicción de tesis, propuso que la primera sala debía prevalecer. En su proyecto, el ministro sostuvo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional por las siguientes razones. El artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son instrumentos de arraigambre constitucional, por lo que no pueden ser menos que constitucionales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 10 de agosto de 2011 a favor del proyecto del ministro Saldívar Lelo de la Rea, en concordancia con las argumentaciones antes mencionadas. La contradicción de tesis 293-2011 tiene importantes alcances, ya que fortalece el sistema de protección de derechos humanos en México al establecer que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional. Permite a los jueces y tribunales mexicanos aplicar directamente las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales sin necesidad de esperar a que sean incorporadas al derecho interno por medio de una ley. Contribuyen a la uniformidad de la interpretación y aplicación de la norma sobre derechos humanos en México. En mi opinión, la contradicción de tesis 293-2011 es un precedente importante que representa un avance en la protección de los derechos humanos en México. Esta contradicción establece que los derechos humanos son normas de rango constitucional, lo que significa que tienen primacía sobre cualquier otra norma jurídica. Esto significa que los jueces y tribunales mexicanos están obligados a aplicar las normas sobre derechos humanos, incluso si entran en conflicto con otras normas jurídicas. Considero que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un avance importante en la protección de derechos humanos en México. La posibilidad de que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales sean plenamente exigibles ante los tribunales mexicanos es un paso fundamental para garantizar la efectiva protección de estos derechos. En conclusión, la argumentación jurídica es un elemento fundamental en la contradicción de tesis. En el caso de contradicción de tesis 293-2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó una argumentación sólida y convincente para resolver la cuestión planteada. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un impacto positivo en la protección de derechos humanos en México.